Estoy solo en un pequeño pueblo, un lugar que, bajo circunstancias normales, sería un idílico refugio del bullicio de la ciudad. Pero estas no eran circunstancias normales. Era 2 de noviembre, Día de Muertos, y el aire espeso con el aroma de cempasúchil y copal, una fragancia dulce y melancólica que en cualquier otro momento me habría parecido reconfortante. Hoy, sin embargo, la encontraba sofocante, casi asfixiante. Tenía que salir de allí, y rápido. La urgencia no era mía, sino de un paquete, uno muy específico y delicado, que debía llegar a su destino antes del amanecer. Un encargo de última hora, de esos que te ponen entre la espada y la pared, especialmente cuando todos los servicios de transporte están o bien cerrados, o bien dedicados a sus propias celebraciones familiares. Había pasado horas intentando encontrar a alguien, a cualquiera, que tuviera un vehículo disponible. Cada llamada era respondida con una disculpa, una risa condescendiente o, peor aún, un silencio sepulcral que me hacía sentir aún más aislado. La desesperación comenzaba a crisparme los nervios. El sol se había puesto hacía rato, tiñendo el cielo de un violeta profundo salpicado de estrellas, y las luces parpadeantes de las veladoras iluminaban cada altar improvisado en las calles. La gente se movía en procesiones silenciosas, llevando flores y ofrendas, sus rostros iluminados por una mezcla de duelo y celebración. Yo, un forastero en medio de esa sagrada tradición, solo sentía el peso de mi misión. Cuando ya estaba a punto de rendirme, resignado a fallar en mi encargo, una luz solitaria parpadeó en el horizonte. Una señal en un viejo poste de madera apenas legible. Fletes y mudanzas. Pregunte por el tío Lalo. La esperanza, esa traicionera emoción, se encendió en mi pecho. Seguí el sendero de tierra hasta una pequeña casa de adobe, más bien una choza, con un patio lleno de chatarra y vehículos destartalados. Un hombrecillo delgado, con un sombrero de paja hundido sobre sus ojos astutos y una barba rala, salió a mi encuentro. El tío Lalo. Su camioneta, una Ford de los años 70, oxidada y abollada, parecía estar a punto de desintegrarse, pero al menos tenía ruedas. Le expliqué mi situación, la necesidad imperiosa de llevar el paquete a un rancho remoto a varias horas de distancia. El tío Lalo me miró con sus ojos penetrantes, como si pudiera ver a través de mi piel hasta mis huesos. Soltó una risa seca, un sonido áspero que resonó en el silencio de la noche. Día de Muertos, masculló. Nadie trabaja hoy. Los vivos están con los muertos, ¿sabe? Me ofreció una tarifa exorbitante, casi todo lo que llevaba encima, pero no tenía opción. Acepté sin dudar. Mientras subía el paquete a la parte trasera de la camioneta, envuelto en un lienzo grueso y pesado, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Había algo en el ambiente, una electricidad palpable, que me erizaba el vello de la nuca. El viaje comenzó. El motor de la camioneta tosía y resoplaba, pero milagrosamente se mantenía en marcha. Nos alejamos del pueblo, dejando atrás las luces y el incienso, adentrándonos en la oscuridad del campo. La carretera se hizo cada vez más estrecha, hasta convertirse en un camino de tierra apenas visible bajo la luna menguante. El tío Lalo no hablaba, solo murmuraba de vez en cuando para sí mismo, y yo tampoco tenía ganas de conversar. Mis ojos escudriñaban la oscuridad, buscando algo que no sabía qué era, pero que sentía acechar más allá del alcance de los faros. El aire se volvió más frío, y un silencio opresivo se apoderó de nosotros, roto solo por el traqueteo del viejo vehículo. Horas después, cuando la luna ya se inclinaba hacia el oeste, llegamos a nuestro destino. Un rancho antiguo, casi en ruinas, encaramado en una colina solitaria. No había luces encendidas, solo la silueta fantasmal de la casa principal y varios edificios anexos. El tío Lalo detuvo la camioneta frente a un portón de madera carcomida. «Aquí es»,
dijo con voz ronca, señalando la casa. Pero no hay nadie. Parece abandonado. Antes de que pudiera responder, una pequeña figura apareció de la oscuridad. Un niño, no más de 6 o 7 años, descalzo y vestido con una camisa de manta vieja. Su rostro, pálido y delgado, estaba iluminado por la luz de una sola vela que sostenía con manos temblorosas. Detrás de él, en el porche, se distinguía un altar improvisado, cubierto de flores marchitas y fotografías antiguas. El niño se acercó, sus ojos oscuros fijos en mí. Su voz, un susurro apenas audible, rompió el silencio de la noche. Ella no quiere irse sin ti. Mis entrañas se contrajeron en un nudo gélido. La voz del niño, apenas un hilo de aire, perforó el silencio con una autoridad que no correspondía a su corta edad. Me quedé helado, con los ojos fijos en él, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quién era ella? ¿Y por qué no quería irse sin mí? Mi mente, aún aturdida por las horas de viaje y el cansancio, luchaba por encontrar una explicación lógica en ese escenario de pesadilla. El tío Lalo, a mi lado, soltó un gruñido ahogado, una mezcla de sorpresa y temor. «¿Qué dices, muchacho?», preguntó el tío Lalo, su voz inusualmente temblorosa. «Nosotros solo traemos un encargo». El niño no despegó sus ojos de los míos. Su pequeña vela parpadeó, proyectando sombras danzantes que hacían parecer que los objetos en el porche se retorcían. Dio un paso más cerca, y el olor a cera quemada, humedad y algo más, algo dulzón y rancio, se hizo más potente. «Ella ha esperado mucho», susurró de nuevo, y esta vez hubo una nota de impaciencia en su voz infantil. «Desde el atardecer, su espíritu ha estado inquieto. Te esperaba a ti». Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. «¿Espíritu? ¿Esperaba a mí?» Sentí un deseo abrumador de dar la vuelta, subirme a la camioneta y huir de ese lugar maldito. Pero mis pies parecían anclados al suelo. El tío Lalo, con una expresión de pánico creciente en el rostro, me empujó suavemente. «Vamos, vamos, hay que bajar el paquete. No hagamos enojar a nadie, muchacho». No era el nadie que el tío Lalo temía. Era ella. Lo sabía. Con movimientos robóticos, abrí la parte trasera de la camioneta. El paquete, envuelto en el lienzo grueso, parecía haber duplicado su peso. Cada fibra de mi ser gritaba que no lo tocara, pero la mirada del niño, fija en mí como un par de ascuas oscuras, me compelía. Lo levanté, sintiendo la extraña frialdad que irradiaba a través de la tela. Era un bulto incómodo, del tamaño de una persona pequeña, y la forma, aunque amorfa por el envoltorio, me sugería algo demasiado familiar, algo que mi mente se negaba a reconocer. Con el pesado fardo en mis brazos, seguí al niño. Él se dio la vuelta y, con la vela en alto, nos guió hacia el porche. Cada paso era una tortura. La casa se alzaba ante nosotros, una mole de sombras y silencio. Los tablones de madera del porche crujieron bajo nuestro peso, como si la casa misma gimiera. El altar improvisado que había vislumbrado antes se reveló con más claridad. Estaba cubierto de manteles amarillentos, flores marchitas que desprendían un olor nauseabundo y fotografías antiguas, casi ilegibles por el tiempo y la humedad. En el centro, una pequeña figura de barro, de ojos vacíos, parecía observarnos. El niño se detuvo frente al altar. «Aquí», dijo, señalando un espacio vacío al lado de la figura de barro. «Déjala aquí». Dejé el paquete con un golpe sordo que resonó en el silencio opresivo. El sonido me hizo saltar. Un fino polvo se levantó del lienzo, y con él, un olor peculiar, a tierra húmeda, a cera y a algo más, algo que me recordó a un viejo ataúd. Mis manos temblaban mientras desataba los nudos del lienzo. Cada movimiento se sentía cargado de una significancia terrible. El tío Lalo se había quedado en la entrada del porche, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la oscuridad, como si no quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras desvelaba el contenido, el aire se heló bruscamente. Pude sentir una presencia, no solo el niño, sino algo más
algo antiguo y frío que llenaba el espacio. El cabello se me erizó en la nuca. El contorno de lo que había dentro del lienzo empezó a definirse. No era lo que esperaba, no era un simple ídolo o un objeto de culto. Al retirar la última capa de tela gruesa, la luz de la vela del niño se proyectó sobre el objeto, revelando una pequeña figura de madera tallada, de aspecto grotesco. Pero no era eso lo que me había paralizado. Era el rostro, un rostro humano, real, de una niña, enmarcado por cabellos oscuros y lacios, que me miraba con los ojos abiertos, vidriosos y sin vida, incrustados en la madera. Era la cabeza de una muñeca, sí, pero no una cualquiera. Era demasiado realista. Y entonces el niño, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, señaló un pequeño collar que llevaba la muñeca. «Ella no está completa sin su voz», susurró. Y en ese instante, un tenue gemido pareció emanar de la madera, un sonido casi imperceptible, pero inconfundiblemente humano, que heló la sangre en mis venas. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral, no solo por el gélido aire que de repente se había condensado a mi alrededor, sino por la absoluta imposibilidad de lo que acababa de escuchar. ¿Un gemido? No, no podía ser. Mis oídos debían de haberme engañado, mi mente jugándome una cruel pasada en aquel lugar cargado de presagios. Me quedé inmóvil, los ojos fijos en el rostro inanimado de la muñeca, esperando alguna señal, cualquier cosa que desmintiera la macabra ilusión. Pero solo el silencio, más denso y opresivo que antes, llenó la estancia, interrumpido apenas por el crepitar lejano de la madera vieja de la casa. El niño, sin embargo, no parpadeó. Su sonrisa, desprovista de cualquier calidez o inocencia, se ensanchó levemente, como si mi terror fuera un espectáculo esperado, una confirmación. Mis dedos, aún sobre el grueso lienzo, temblaban tanto que sentía cada fibra de mi piel vibrar. La cabeza de la muñeca me miraba fijamente, sus ojos vidriosos reflejando la diminuta llama de la vela, dándoles una falsa chispa de vida que me helaba la sangre. No era una talla tosca o un objeto de juguete infantil. Era una obra macabra de artesanía, un intento perverso de replicar la vitalidad. El cabello oscuro y lacio parecía real, enmarañado y sucio, enmarcando un rostro pálido y demacrado, con mejillas hundidas y labios entreabiertos en un rictus de dolor silencioso. La madera se sentía áspera y fría bajo mis yemas, y el collar, el pequeño collar de metal oscuro, casi oxidado, apenas visible bajo el cabello que el niño había señalado. ¿Qué tenía que ver con su voz? Intenté tragar, pero mi garganta estaba seca. Quería gritar, salir corriendo de ese lugar, de esa casa maldita, pero mis pies parecían anclados al suelo. Era como si una fuerza invisible me hubiera inmovilizado, observando cómo el terror se apoderaba de mí, absorbiéndolo, alimentándose de él. El tío Lalo seguía en la entrada del porche, una silueta oscura contra la oscuridad aún más profunda del exterior. No se había movido, no había reaccionado al gemido, si es que lo había oído, ni a mi evidente angustia. Su indiferencia era tan aterradora como la muñeca misma. Era como si todo esto fuera un ritual conocido, una parte esperada de su existencia, y yo, el intruso, el neófito, estaba siendo iniciado en un secreto espantoso. El niño extendió una mano pequeña y regordeta, sus dedos apuntando directamente al collar. «Ella no puede hablar si no la liberas», susurró de nuevo, su voz resonando en mi cabeza, ahora con un matiz de impaciencia. «El collar la aprisiona, su voz está atrapada dentro». Sus ojos, vacíos y negros como los de la figura de barro en el altar, me instaban. La vela en su mano tembló levemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, haciendo que las figuras de barro parecieran moverse, los rostros marchitos de las fotografías antiguas se contorsionaran en muecas silenciosas. Mis ojos se posaron en el collar.
Era sencillo, un cordón de cuero deshilachado del que colgaba un pequeño medallón de metal opaco. Parecía viejo, corroído por el tiempo, pero no tenía ninguna apariencia de ser una prisión. Sin embargo, la insistencia del niño, la fría lógica de su locura, comenzó a carcomer mi resistencia. ¿Qué pasaría si no lo hacía? ¿Acaso las consecuencias serían peores que la propia acción? La idea de tocar el collar, de interactuar más con ese objeto impío, me revolvía el estómago. Podía sentir el pulso martillando en mis sienes, un tamborileo sordo que amenazaba con estallar mi cabeza. Un nuevo olor, agrio y metálico, se mezcló con el nauseabundo aroma de las flores marchitas, llenando mis fosas nasales. Era el olor a sangre vieja, oxidada, o tal vez era solo mi imaginación desbocada por el pánico. El niño dio un paso adelante, acercándose un poco más a mí, su pequeña sombra cayendo sobre la muñeca. Su aliento, sorprendentemente frío, rozó mi mejilla. «Desátala», repitió, su voz apenas un hilo, pero con una autoridad que me paralizó. «Ella quiere ser escuchada. Ella tiene mucho que decir». En ese instante, la luz de la vela parpadeó violentamente, casi extinguiéndose, y justo antes de que la oscuridad nos engullera por completo, juraría haber visto la boca de la muñeca abrirse 1 milímetro más, como si estuviera a punto de soltar no un gemido, sino un grito ahogado. Mi corazón dio un vuelco. No había vuelta atrás. Tenía que hacerlo. Mis dedos temblorosos se movieron buscando el nudo del collar. Mis dedos temblorosos se movieron buscando el nudo del collar. Estaba apretado, como si se hubiera fusionado con el tiempo y la piel falsa de la muñeca. Podía sentir la rugosidad del cuero viejo bajo mis yemas, una textura desagradable que me hacía estremecer. El medallón, frío y pesado, rozó mis nudillos. Cada roce parecía enviar una descarga eléctrica a través de mi brazo, un escalofrío que no era de frío, sino de pavor puro. El niño no se movía, su mirada fija en mis manos, una expectación silenciosa que era casi tan aterradora como su voz. La vela parpadeaba sin cesar, sus llamas danzando como espectros diminutos que proyectaban sombras grotescas sobre mi propio reflejo, distorsionado en los ojos negros de la muñeca. Juraría que el aire se había vuelto más denso, más pesado, cargado con una humedad fría y el penetrante olor a moho y algo más, algo dulce y putrefacto. Finalmente, con un tirón que me hizo sudar frío, el nudo cedió. El cordón de cuero se deslizó, liberando el medallón de alrededor del cuello de la muñeca. No hubo un grito inmediato, no hubo una explosión de sonido. En cambio, un silencio abrumador cayó sobre la pequeña habitación, un silencio tan profundo que mis propios latidos resonaban en mis oídos como tambores de guerra. El niño exhaló lentamente, un sonido apenas perceptible, pero que me hizo levantar la vista. Sus labios formaron una sonrisa tenue, una expresión que no reflejaba alegría, sino una profunda y antigua satisfacción. En ese instante, la cabeza de la muñeca se inclinó ligeramente hacia un lado, un movimiento tan sutil que podría haber sido mi imaginación, pero que me heló la sangre. Sus ojos, antes vacíos, parecían ahora contener una chispa, un brillo oscuro que me miraba directamente. Luego comenzó. No fue una voz, al principio, sino un murmullo. Un susurro grave y gutural que parecía venir de las paredes del suelo, de todas partes a la vez. Era un coro de voces incontables y superpuestas, como hojas secas arrastradas por el viento, pero con un matiz ominoso, casi humano. Podía distinguir gemidos ahogados, lamentos prolongados y lo que sonaba como suspiros de profunda angustia. El niño se acercó aún más a la muñeca, sus pequeños dedos rozando suavemente su mejilla de porcelana. «Ella está hablando», musitó, su voz ahora cargada de una reverencia enferma. «Ellas están hablando a través de ella, todas las que fueron silenciadas, todas las que no pudieron ser escuchadas».
El murmullo se intensificó, creciendo en volumen y claridad, transformándose de un susurro indistinto a un coro de lamentos audibles. Eran voces de mujeres, de niñas, algunas jóvenes y claras, otras viejas y quebradas por el dolor. Hablaban de abandono, de promesas rotas, de un frío interminable y de una oscuridad que nunca terminaba. La atmósfera se volvió opresiva, el aire tan pesado que me costaba respirar. Mis pulmones ardían con cada intento de inhalar. El olor a sangre oxidada se hizo insoportable, mezclándose con el dulzor empalagoso de las flores marchitas, creando una combinación nauseabunda que me hizo arcadas. Las figuras de barro en el altar parecían vibrar con la cacofonía, sus ojos vacíos, ahora reflejando la luz temblorosa de la vela con una intensidad sobrenatural. Sentí una punzada de pánico que me recorrió de pies a cabeza. Mis ojos se dirigieron a las fotografías antiguas, a los rostros pálidos y demacrados. Ya no parecían contorsionarse en muecas silenciosas. Ahora sus bocas estaban abiertas, y de ellas parecía brotar el mismo coro de lamentos que emanaba de la muñeca. Era como si cada imagen, cada figura, cada objeto en esa habitación estuviera poseído por la misma desesperación. El niño, ajeno a mi terror, o quizás deleitándose en él, levantó la muñeca con una delicadeza espeluznante. Sus ojos negros se encontraron con los míos. «Ellas quieren que las escuches bien», dijo, la sonrisa en sus labios ampliándose, revelando dientes pequeños y afilados. «Pero sobre todo, quieren que ella sea escuchada. Ella tiene la historia más importante de todas». Y mientras decía esto, el medallón que había caído al suelo rodó silenciosamente hasta detenerse a mis pies. No estaba opaco. Brillaba con una luz rojiza, como si estuviera ardiendo desde dentro, y de su superficie parecía emanar un hilo de humo oscuro, delgado como una hebra de cabello. El medallón a mis pies pulsó con un brillo infernal, un pequeño sol malevolente sobre las tablas polvorientas. Un hilo de humo oscuro, delgado como una hebra de cabello, se elevaba de su superficie, serpenteando hacia mí. Instintivamente mi mano tembló, queriendo acercarse y a la vez retroceder. No era un brillo normal, era una incandescencia roja, palpitante, como el corazón de una brasa. El aire a su alrededor vibraba con una energía fría y densa, a pesar de su aspecto ardiente. El niño, con la muñeca aún en alto, no apartaba sus ojos de mí. Su sonrisa se había vuelto más amplia, casi antinatural, extendiéndose por su rostro pálido hasta las orejas, revelando más de esos dientes pequeños y afilados que ahora parecían danzar a la luz rojiza. «Ella quiere que lo toques», susurró, y esta vez su voz no era la de un niño, sino una superposición de tonos, un coro minúsculo que resonaba con la misma desesperación que emanaba de la muñeca. «Ella necesita que lo sientas». El coro de lamentos de la muñeca y las fotografías se intensificó, pero ahora no era una masa amorfa de dolor. Distinguía palabras, fragmentos de frases que se repetían como un mantra tortuoso. Engañada, traicionada, enterrada viva. Nunca la encontraron. Eran ecos de un pasado cruel, voces que se habían ahogado en el silencio. Pero por encima de todas ellas, una voz comenzó a sobresalir, una voz de mujer, joven pero cargada de una tristeza infinita. Era ella, la que tenía la historia más importante. Mis ojos, llenos de lágrimas no derramadas y de un miedo gélido, estaban fijos en el medallón. Era como si una fuerza invisible me atrajera hacia él. Lentamente, con un temblor incontrolable en mis dedos, me agaché. Mis yemas rozaron el metal. No estaba caliente como la luz sugería, sino helado, un frío que calaba hasta los huesos, como si hubiera sido extraído de las profundidades de un pozo olvidado y oscuro. El humo, al contacto, se hizo más denso, envolviendo mi mano en una voluta gris que olía a tierra mojada y a algo más.
algo antiguo y putrefacto. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, no solo por el frío, sino por la sensación de que, al tocarlo, había abierto una puerta. Un torbellino de imágenes y sensaciones invadió mi mente con una violencia inusitada. No eran mías, eran destellos fugaces. La imagen de un vestido blanco manchado de lodo, el sonido de una campana de iglesia lejana, el sabor amargo del miedo en la boca. Una opresión insoportable se instaló en mi pecho, como si el peso de todas esas vidas silenciadas se hubiera posado sobre mí. El niño soltó una risa seca, sin alegría, que vibró en el aire pesado. Ahora lo sientes, ¿verdad? El peso de la verdad. La muñeca en sus manos pareció retorcerse, y los ojos vacíos de las figuras de barro en el altar parecieron seguir cada uno de mis movimientos con una avidez espantosa. La voz sobresaliente, la de ella, se hizo más fuerte, casi un grito ahogado en mi propia mente. Él me prometió, me dejó morir, me abandonó. Dejé caer el medallón, mi mano ardiendo con una punzada helada, como si un trozo de hielo hubiera congelado mi sangre. El objeto metálico rodó unos centímetros y se detuvo, su luz roja ahora más intensa, palpitante con cada sílaba de la voz que me atormentaba. Mis pulmones se negaban a cooperar, cada respiración era una batalla. Sentía que me ahogaba, no solo por el aire viciado, sino por la avalancha de emociones y recuerdos ajenos que me asaltaban. Miré al niño, desesperada, pidiéndole con la mirada que detuviera aquello, que me explicara, pero él solo me devolvió una sonrisa cruel. «Ella está dentro de ti ahora», dijo, y esta vez el coro de voces de la muñeca y las fotografías pareció asentir en un macabro consenso. El humo del medallón se elevó aún más, formando una espiral que se disipó en el aire justo por encima de mi cabeza, y en ese instante el olor a sangre oxidada y flores marchitas se intensificó hasta el punto de que tuve que taparme la boca para no vomitar. La atmósfera de la habitación se volvió sofocante. Las sombras en las esquinas parecían alargarse y contorsionarse, y sentí una presencia fría y tangible a mi espalda, una que no había estado allí antes. Ya no era solo el niño, la muñeca o las voces. Era algo más, algo que me había encontrado, y ahora estaba atrapada. Una ráfaga de aire helado me golpeó la nuca, no el frío ambiental de la habitación, sino uno que traspasaba la piel y se clavaba en los huesos. Era el frío de la tumba, del abandono. Mis músculos se tensaron, paralizados por un terror primario. Quise girarme, enfrentar lo que fuera que se cernía sobre mí, pero era como si una mano invisible, pesada y gélida, se hubiera posado sobre mis hombros, inmovilizándome. Un aliento helado rozó mi oreja, y un susurro, apenas audible, pero cargado de una pena ancestral, se deslizó en mi mente. Él te trajo a mí. El pánico me atenazó la garganta. No podía gritar, no podía respirar. Mis ojos, fijos en el niño, le imploraban una explicación, una liberación, pero su sonrisa se amplió, mostrando unos dientes inmaculados que contrastaban horriblemente con la oscuridad de sus ojos. La muñeca en sus manos pareció vibrar, y el coro de voces se alzó en un lamento colectivo, un coro de almas perdidas que ahora resonaba no solo a mi alrededor, sino dentro de mí. Sentía sus penas, sus traiciones, sus últimos alientos. El sabor a sangre oxidada y flores marchitas se hizo tan abrumador que el estómago me dio un vuelco violento. Tuve que tragar con fuerza para no vomitar el poco aire que lograba arañar. La opresión en mi pecho se volvió insoportable. Era como si la fuerza que me inmovilizaba por la espalda no solo buscara paralizarme, sino fusionarse conmigo. Sentí un cosquilleo gélido extendiéndose desde mi nuca, bajando por mi espalda, como incontables dedos espectrales explorando cada terminación nerviosa. Mis propios pensamientos comenzaron a mezclarse con otros, voces que clamaban venganza, dolor, desolación.
La imagen del vestido blanco manchado de lodo parpadeó ante mis ojos con una nitidez cegadora, y por un momento no pude distinguir si era mi propio recuerdo o el de alguien más. El medallón, caído a mis pies, palpitaba con una luz roja cada vez más frenética, como un corazón maligno. El humo que emanaba de él ya no era solo una espiral, sino una niebla densa que envolvía mis piernas, ascendiendo, intentando sofocarme por completo. El niño dio un paso adelante, sus pequeños pies descalzos casi rozando el objeto metálico. Su voz, ahora más grave, casi resonante, atravesó el caos en mi mente. «Ella está hambrienta», dijo, y sus ojos se clavaron en los míos, revelando una antigüedad que no correspondía a su rostro infantil. «Y tú eres la ofrenda que él prometió, la que finalmente la liberará». Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. ¿Yo? ¿Una ofrenda? ¿Quién era él? ¿Y qué significaba liberar a ella? La voz en mi mente, la de la chica, estalló en un grito desgarrador. «Nos prometió, nos usó, y ahora te usa a ti». El coro de la muñeca y las fotografías se unió a ella, una cacofonía de angustia que perforaba mis tímpanos. Sentí que mi propia conciencia se desdibujaba, que los contornos de mi ser se diluían. El frío de la presencia a mi espalda se intensificó, y de repente no era solo un frío externo, sino uno que se expandía desde mi interior, congelando mi sangre, deteniendo mi corazón. Mis piernas flaquearon, pero la mano invisible en mis hombros me mantuvo erguida, una marioneta a merced de una fuerza inimaginable. Mis ojos comenzaron a ver destellos, imágenes rápidas y fragmentadas, una mano masculina que se alejaba, una figura solitaria bajo la lluvia, un charco de sangre oscura que se extendía sobre la tierra mojada. El campanario lejano sonó de nuevo, esta vez con una melancolía tan profunda que resonó en mi alma, como un requiem por mi propia muerte inminente. La habitación entera parecía girar, las sombras se contorsionaban en formas grotescas y los ojos vacíos de las figuras de barro del altar ahora parecían brillar con una luz rojiza, reflejo del medallón. La voz de ella ya no era un grito ahogado, sino una súplica, una orden que se entrelazaba con mis propios pensamientos, borrando la línea entre lo que era mío y lo que no. «Déjame entrar, déjame ver, déjame sentir de nuevo». Sentía su rabia, su dolor, su desesperación, como si fueran míos. Mi visión se nubló, y lo último que percibí antes de que la oscuridad comenzara a apoderarse de mis sentidos fue la sonrisa triunfante del niño, la luz roja del medallón vibrando en un crescendo infernal, y la sensación inconfundible de que ya no estaba sola en mi propio cuerpo. Me estaba perdiendo, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. La próxima sensación no es la oscuridad, sino una luz cegadora y agonizante desde mi interior. No es luz en el sentido tradicional, sino una claridad abrasadora, una oleada de emoción cruda que no es mía, pero que inunda cada fibra de mi ser. Mis propios pensamientos, mis propios miedos, se ahogan en un maremoto de dolor antiguo y furia incandescente. Es como si mi cerebro fuera un lienzo y una fuerza ajena pintara sobre él con trazos violentos e incomprensibles. Ya no soy yo quien mira a través de mis ojos. Hay otra, o quizás muchas otras, contemplando el mundo. Mi boca se abrió, pero no fue mi voz la que salió. Fue un gemido profundo, gutural, que no reconocí, cargado de un dolor tan denso que casi podía saborearlo. Mis manos, que antes temblaban, ahora se levantaron con una lentitud antinatural, mis dedos extendiéndose hacia el medallón que vibraba sobre mi pecho. Sentí la quemazón del metal contra mi piel, pero no era dolor, sino una resonancia extraña, como si mi cuerpo, mi nuevo cuerpo, estuviera afinándose con él. El niño sonrió,
una sonrisa ancha y perversa que revelaba dientes pequeños y afilados. Sus ojos, antes vidriosos, ahora brillaban con una inteligencia fría y calculada. «Ya está aquí», susurró, y su voz no era la de un niño, sino una voz antigua y rasposa, como hojas secas arrastradas por el viento. «Ella te tiene, y a través de ti reclamará lo que es suyo». Un torrente de imágenes, esta vez nítidas y brutales, irrumpió en mi mente. No eran destellos fragmentados, sino recuerdos completos, vívidos, que se superponían a los míos. Vi una cabaña de madera destartalada y solitaria en medio de un bosque espeso. Vi una mano fuerte y masculina, la misma que se alejaba en mis visiones anteriores, acariciando el cabello de una joven. Era ella, era ella. Sus ojos, antes llenos de esperanza, se llenaron de terror al ver a ese hombre, el que le había prometido un futuro. Ahora la arrastraba hacia un altar rudimentario, rodeado de figuras de barro idénticas a las que me rodeaban ahora. Sentí el frío del cuchillo, el pánico indescriptible, la traición. La sangre, la suya, no la mía, brotó de una herida profunda, manchando la tierra mojada. El campanario, el mismo campanario, sonó entonces. Un toque fúnebre que selló su destino. No fue solo ella. Había otras, muchas. Sus rostros, sus gritos, sus lágrimas, se unieron en un coro silencioso de agonía dentro de mi cabeza. La muñeca, las fotografías, eran ellas, las víctimas olvidadas, las ofrendas para un ser que aún no podía comprender. Mi cuerpo se movió, no por mi voluntad. Mis piernas avanzaron hacia el altar. La marioneta que era yo obedecía a la fuerza que me habitaba. Mis ojos, ahora los suyos, se posaron en las figuras de barro. Eran representaciones de sus muertes, de sus sacrificios, y el medallón, el objeto que me había traído hasta aquí, era la llave, la condena. Él nos lo prometió, resonó una voz, esta vez clara y fuerte, desde mis propios labios. Pero no era mi voz, era su voz teñida de un odio ancestral. Nos prometió un paraíso, una vida eterna, y nos usó, uno por uno, para alimentarlo, para liberarlo. Mis ojos, los suyos, se fijaron en el niño, cuyo rostro ahora era una máscara de éxtasis cruel. ¿Crees que puedes controlarlo, pequeño? ¿Crees que puedes usar mi ira para tus propios fines? Has abierto la puerta, pero no sabes lo que has liberado. Una energía cruda y poderosa emanó de mi cuerpo. Las velas parpadearon violentamente. La luz roja del medallón se intensificó hasta ser casi insoportable. Las figuras de barro del altar comenzaron a vibrar, y pequeñas grietas aparecieron en su superficie. El aire se volvió eléctrico, denso con la promesa de una violencia inimaginable. Sentía la rabia de ella, multiplicada por las incontables almas atrapadas. No quería venganza, quería justicia, quería que él pagara, y yo era su arma, yo era el recipiente de su tormento. Mi propia conciencia se había reducido a un punto minúsculo, observando impotente desde un rincón oscuro de mi mente, mientras mi cuerpo se preparaba para desatar un infierno. La sensación de mi propia existencia se desvanecía. Era solo un eco, una sombra, mientras ella se preparaba para actuar. Y la única pregunta que me quedaba era, ¿qué clase de monstruo se había desatado? ¿Y qué era lo que realmente buscaba liberar? La energía cruda y poderosa pulsó a través de mis venas, una corriente de furia gélida que me consumía desde dentro. Ya no sentía mi propia piel, solo la vibración de una fuerza ajena que tensaba cada músculo, cada tendón. Era una marioneta de carne, mi mente un prisionero invisible, observando cómo mi cuerpo se transformaba en un arma viviente. La luz roja del medallón no solo ardía en mi pecho, ahora era una extensión de mi propia esencia, hirviendo con un poder que prometía destrucción.
Los gritos silenciosos de las víctimas atrapadas en mi cabeza se volvieron un eco ensordecedor, un coro de tormento que alimentaba la ira de ella. Las figuras de barro sobre el altar, esas representaciones grotescas de sacrificios pasados, no solo vibraban, comenzaron a moverse con una vida propia. Pequeñas grietas se extendieron por sus superficies como telarañas, y de ellas brotó una especie de humo oscuro, denso y fétido, que olía a tierra húmeda y a muerte antigua. El aire se volvió irrespirable, una mezcla de electricidad estática y el hedor dulce y metálico de la sangre. El niño, que antes había mostrado una mueca de cruel éxtasis, ahora retrocedía, sus ojos dilatados por un terror que finalmente lo había alcanzado. Había abierto la puerta, sí, pero el torrente que había liberado era un tsunami incontrolable, no un riachuelo que pudiera desviar a su antojo. Podía sentir su miedo, como un sabor agrio en mi propia boca, aunque no era yo quien lo experimentaba. Era ella, regodeándose en la desesperación de quien se había creído amo de lo incontrolable. «Has despertado a los muertos, pequeño iluso», resonó su voz a través de mis labios, gutural y cargada de milenios de resentimiento. «Has profanado sus tumbas, usado su dolor como un juguete. Pero hay algo que no entiendes. Los muertos no perdonan. Y yo soy el eco de todos ellos». Mis manos, que ya no sentía como mías, se alzaron lentamente, los dedos curvados como garras. De cada yema brotó una chispa rojiza y el aire alrededor de mis palmas pareció distorsionarse, hirviendo. Las velas alrededor del altar estallaron en ráfagas de fuego, sus llamas danzando con una intensidad sobrenatural, proyectando sombras fantasmagóricas que bailaban en las paredes, distorsionando las formas de las ofrendas y las imágenes. Los ojos de las muñecas, de las fotografías, parecían seguir cada movimiento de mi cuerpo, un ejército silencioso de almas sufrientes. La energía que emanaba de mí se concentró en las figuras de barro. Con un crujido seco y prolongado, una de ellas, la que representaba a una mujer joven con el cuello torcido, se desmoronó por completo, no en polvo, sino en fragmentos afilados que se elevaron en el aire por un instante antes de caer al suelo con un tintineo macabro. Pero no era solo barro. Entre los pedazos vi algo más, algo oscuro y brillante, como un fragmento de hueso carbonizado o una joya pulida por el tiempo y el sufrimiento. Ellos querían un paraíso, siseó ella a través de mí, y el sonido era como el roce de uñas sobre una pizarra. Él les prometió un paraíso de mentiras y los usó para alimentar su propia abominación. Ahora yo les daré el verdadero paraíso, el paraíso de la aniquilación. Las demás figuras de barro comenzaron a resquebrajarse con mayor violencia, liberando más de ese humo oscuro y pegajoso. El medallón en mi pecho pulsaba con la furia de un corazón enloquecido, y sentía cómo una fuerza titánica se preparaba para desgarrar no solo este lugar, sino el velo entre los mundos. Mi conciencia, diminuta y aterrada, solo podía ver, solo podía sentir el horror de mi propia destrucción inminente, mientras mi cuerpo, ahora un mero vehículo, se convertía en el epicentro de una explosión de dolor ancestral. El niño había caído de rodillas, cubriéndose la cabeza con los brazos, gritando, pero sus gritos eran ahogados por el rugido que comenzaba a surgir desde lo más profundo de mi ser, un rugido que no era humano, un eco de la verdadera naturaleza del monstruo que se había desatado. Y ese monstruo ahora era yo. El rugido brotó de mí, no como un sonido, sino como una descarga eléctrica que me recorrió hasta la médula, sacudiendo cada fibra de mi ser. Mis propias entrañas se retorcieron, los músculos de mi garganta se desgarraron con el esfuerzo, y la presión en mi cráneo era tal que sentí que mis ojos iban a explotar. Era una furia primordial, un grito ancestral que no estaba hecho para ser contenido por la carne humana. El aire en la habitación se volvió denso,
pesado, cargado de una electricidad malévola que crepitaba en el ambiente. Las llamas de las velas, ya sobrenaturales, se estiraron, se volvieron negras, danzando como látigos fantasmales que buscaban atrapar la luz antes de extinguirla por completo. El niño, antes un grito desesperado, era ahora un bulto inmóvil, acurrucado sobre sí mismo, sus sollozos ahogados por el cataclismo que yo estaba desatando. ¿Estaba muerto? ¿O simplemente roto por el terror? Una parte infinitesimal de mí, la parte que aún recordaba ser humana, quiso acercarse, protegerlo, pero esa parte ya no tenía control. Era una voz diminuta en medio de un torbellino, una chispa moribunda en un incendio forestal. El medallón en mi pecho se incrustaba en mi piel, ardiendo como un hierro candente. Su pulso ya no era solo furia, sino un eco rítmico de la destrucción que se cocinaba, un metrónomo del apocalipsis. Las figuras de barro restantes no solo se desmoronaban, se disolvían en esa niebla oscura y pegajosa que ahora se elevaba desde el altar, no como humo, sino como una sustancia viva, serpentina, con un olor a carne quemada y algo más antiguo, algo prohibido, que me arañaba la garganta. Se retorcía y se expandía buscando envolverlo todo, engullir la poca luz que quedaba en el templo. Las paredes de la habitación parecían respirar, expandirse y contraerse, como si el propio espacio estuviera en agonía, incapaz de contener la fuerza que fluía a través de mí. De repente, el espacio alrededor del altar se distorsionó violentamente. No era una ilusión óptica. Las grietas se extendieron por las paredes y el techo con la velocidad de un rayo, no de yeso o piedra, sino de la propia realidad. Y en el aire, donde antes solo había sombras danzantes, ahora se abría una fisura. No era una puerta, sino una herida en la realidad, un desgarro en el velo que separaba este mundo del otro lado. La oscuridad detrás no era la ausencia de luz, sino una presencia tangible, abrumadora, que parecía absorber el aire y el sonido. A través de esa herida no vi imágenes claras, sino una explosión de sensaciones que bombardeaban mi mente, frío glacial y calor abrasador a la vez, el grito ahogado de millones de almas, el susurro de la eternidad, un coro de sufrimiento y liberación que se filtraba a mi conciencia. Colores que no existían en nuestro espectro danzaban en el borde, prometiendo locura a quien osara mirarlos directamente. El aire se volvió inestable, fluctuando entre el gélido abrazo de lo desconocido y el calor sofocante de una forja infernal. Y ella rió, una risa que no era de alegría, sino de triunfo abyecto, resonando en el eco de mi propio rugido. El paraíso de la aniquilación siseó de nuevo, su voz multiplicada, vibrando en cada átomo de mi ser, en cada fibra de mi piel. El fin del dolor, el fin de la mentira, el fin de todo. Su voz se entrelazó con el bramido de la fisura, con el crujido de la realidad desmoronándose, convirtiéndose en el himno de mi propia destrucción y la de este mundo. Mi propia conciencia era un punto diminuto, una mota de polvo arrastrada por un huracán cósmico, observando con horror impotente cómo mi cuerpo, mi identidad, se desintegraba para dar paso a la encarnación de una voluntad primigenia. Ya no era yo quien respiraba, quien se movía. Era un receptáculo, una puerta viviente, mi carne una prisión que se transformaba en el conducto de una entidad más antigua que el tiempo. Sentía mi alma retorcerse, estirarse, amenazando con desgarrarse bajo la presión. El suelo temblaba con tal violencia que el templo entero amenazaba con derrumbarse. Las paredes crujían y las ofrendas del altar, las fotos, las muñecas, los objetos personales, comenzaron a levitar, girando en un remolino de energía oscura antes de ser succionadas hacia la fisura, desapareciendo en la vorágine de lo desconocido. Sus rostros, congelados en la agonía, parecían reprocharme, juzgarme por la catástrofe que estaba liberando,
por haber permitido que esto sucediera. Sentía una presión inmensa acumulándose en mi pecho, como si el universo entero estuviera comprimiéndose dentro de mí, buscando una salida. No era solo el templo lo que se desgarraba, era la estructura misma de la realidad lo que se fracturaba. Yo era el epicentro de un cataclismo inminente, una bomba de tiempo cósmica, y en el corazón de esa tormenta, mi último pensamiento consciente fue un lamento silencioso por el mundo que estaba a punto de destruir y por el yo que ya había perdido. Mi último lamento se ahogó en un grito silencioso que nunca llegó a mis labios. La presión se volvió insoportable, una fuerza aplastante que no solo comprimía mi pecho, sino cada célula, cada recuerdo, cada átomo de mi existencia. Fui el epicentro, sí, pero no de una explosión, sino de una implosión. Sentí mis huesos ceder, mis órganos colapsar, no por una fuerza física, sino por la realidad misma retorciéndose sobre sí misma, arrastrándome a su destino. Mis ojos, o lo que quedaba de ellos, vieron cómo la fisura no solo se expandía, sino que se convertía en un agujero negro palpitante, un ojo hambriento en el rostro del universo. No era una puerta, era un sumidero. Las paredes del templo no se derrumbaron, se disolvieron. Sus piedras se desintegraron en motas de polvo que se precipitaron hacia la vorágine. El aire se volvió un lamento, un chillido agudo de millones de voces, de todas las almas que alguna vez respiraron, arrastradas hacia la nada. Y entonces, el dolor. No el dolor físico de un cuerpo desgarrándose, sino la agonía de un alma siendo despojada de su esencia, de su historia, de su humanidad. Fui estirado, filamento a filamento, a través de un vacío gélido, oscuro, donde el tiempo y el espacio eran conceptos ajenos. La voz de ella no se rió, se hizo la risa. Se convirtió en el eco de mi propia desesperación, en el susurro de la aniquilación. El fin del dolor resonó en mi desintegración. El fin de la mentira, el fin de todo. Y entendí, en ese instante de horror absoluto, que el fin no era el cese, sino la transformación. Ya no era un recipiente, era el ingrediente. Mi conciencia, esa mota de polvo, se aferraba con una desesperación fútil a los jirones de mi identidad. Sentía la voluntad primigenia no solo manifestarse a través de mí, sino devorarme, fusionarme con su propia existencia infinita y aterradora. Mis recuerdos, mis amores, mis miedos, todo lo que me hacía yo, se mezclaba con siglos de oscuridad cósmica, con la memoria de estrellas muertas y civilizaciones olvidadas. Me convertía en un fragmento de su propósito, una gota en el océano de su conciencia. El mundo exterior, si es que aún existía, se desdibujó. Los últimos vestigios de luz se apagaron, succionados por la oscuridad que brotaba de mi ser. Mis ojos se abrieron, pero ya no eran míos. A través de ellos vi la tierra, el hogar que había jurado proteger, transformarse en una esfera de cristal quebradizo, sus continentes resquebrajándose, sus océanos hirviendo y evaporándose en un instante. No era una destrucción violenta, era una disolución, una desintegración silenciosa y total, como si el lienzo de la realidad se estuviera borrando. No hubo explosión, no hubo fuego. Solo un vacío que se extendía, consumiendo todo a su paso. Las estrellas parpadearon y se extinguieron una por una, no por falta de combustible, sino porque el concepto mismo de luz estaba siendo reescrito. Yo era el portal, sí, pero también era el primer sacrificio. Mi alma, finalmente desgarrada, se dispersó en infinitas partículas de agonía, cada una consciente de la eternidad que le esperaba en el abismo. Y en ese último instante de coherencia, antes de que el yo se diluyera por completo, antes de que la individualidad fuera una memoria lejana en el vasto mar de la entidad, hubo una punzada de paz. No la paz del alivio,
sino la paz del completo y absoluto vacío. El fin del dolor, sí, porque ya no había nadie para sentirlo. Solo el silencio del cosmos después del último suspiro, el silencio del paraíso de la aniquilación. Y en la profundidad de ese silencio, una risa resonó, no la de ella, sino la de un universo que había vuelto a su estado primigenio, la nada. Y yo, o lo que quedaba de mí, era parte de esa nada, para siempre.